Bueno, damos paso a la segunda charla de la tarde y bueno, parece que de ahí va la cosa, así que os dejo con Clara que os explique algunas cosillas. Lo primero, ¿esto está funcionando bien? ¿Ahora? Ahora. Vale, pues buenas tardes a todos. Me llamo Clara y vengo a aprovechar este ratito para hablar un poquito de inteligencia artificial explicable. Es un tema que ha empezado a cobrar mucha importancia en los últimos años, especialmente desde el boom de la IA generativa, pero que no se suele tratar mucho y es bastante más desconocido de lo que igual debería serlo. Me gustaría decir que vengo de un nuevo conjunto de empresa. Antes estaba dentro de una empresa llamada Both Rocks, que igual os suena de otros años, pero ahora nos hemos unido a Cloud District, pues, manteniendo ese enfoque que teníamos antes de tecnología humanista, de innovación y de hacer preguntas raras sobre todo. Entonces, con esta información, pues ya empiezo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial explicable y cuándo empieza a aparecer este concepto? Luego, ¿por qué es necesaria? ¿Dónde, en qué campos es más importante? Por último, ¿cómo aplicamos esta idea de explicabilidad? Tanto en los modelos Glassbox, unos modelos transparentes que veremos que son explicables de por sí, como en modelos Black Box, que son los modelos de caja negra en los que no sabemos muy bien qué está pasando por ahí en medio. Vale, pues, ¿qué es la inteligencia artificial explicable, también llamada a veces XAI? En primer lugar, no es solo la parte de la IA generativa. Como os he dicho, ha empezado a cobrar fuerza a partir de este boom. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, quiero que nos refiramos a ese sector mucho más amplio, que sí que incluye el machine learning y que sí que incluye los modelos de lenguaje. Y la parte explicable viene de confianza. Tenemos modelos muy buenos, estamos haciendo a nivel global prácticamente a diarios nuevos modelos y nuevas técnicas que funcionan muy bien, pero en los que no podemos confiar. Sabemos que tienen una precisión del 80 y pico, del 98%, 99 con muchos nueves. Pero ¿qué pasa en ese 0,01 que falla? ¿Vale? ¿Cuándo aparece esto? Como os he dicho, el boom lo tiene en estos últimos 10 años y especialmente desde pues, que salió GPT y empezamos a oírlo de inteligencia artificial mucho más a menudo. Vale. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que nos va a dar un modelo, en concreto ahora que está de moda, de IA generativa? Información incorrecta. Y estoy hablando de cuando los datos de entrenamiento no son buenos. Estamos viendo cada vez más una tendencia a que a la hora de entrenar modelos estamos repitiendo datos que muchas veces han sido generados por otros modelos. Y está habiendo un gran problema para mejorarlos a partir de unos datos que sean fiables. Entonces, siempre vamos a tener que contrastar la información, no solo por las alucinaciones, sino porque igual los datos no son correctos. Aquí hay que tener en cuenta que los modelos de lenguaje son modelos de lenguaje, no de conocimiento. Parece que saben lo que dicen, pero no tienen ni idea. Están cogiendo probabilidad y palabras sueltas. Vale, otro principal problema son las alucinaciones. Aquí le hemos pedido a una versión de GPT un poco más antigua, es cierto, que nos diga quién es Rosalía, una pequeña biografía. Lo leemos y, así a simple vista, a mí me parece que está todo bien. Música, Grammy Latino, me cuadra. Si contrastamos, todo eso es falso. No nació en Barcelona en el 93, no estudió canto y música en no sé qué escuela en el 2010 y no fue nombrada una de las 100 personas más influyentes por el Times en 2019. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Son modelos que nunca se callan, que te van a dar la razón siempre que puedan y normalmente no va a ser del todo correcta, especialmente cuando hablamos de años. Vale. Mi parte favorita de por qué es importante la inteligencia artificial explicable. Sesgos. Aquí le hemos pedido a GPT que genere un título de YouTube para gente que busque un vídeo en Google, en este caso orientado a John. Trucos de vida fáciles. A Amanda.
10 recetas de cenas fáciles. Ok. Vale, vamos a otro, seguro que es una coincidencia. Aquí no hace falta que lo leáis. Se lo debemos, bueno, a Cristina Trejos Gutiérrez, que es una bloguera que es la que hizo este experimento originalmente. Preguntó, ¿qué consejos le darías a un hombre que fuese dueño de una empresa pues, para llevarla mejor? ¿Vale? Conoce a tus clientes, mantén una visión a largo plazo, invierte en tu equipo, cosas con sentido. Ahora sí es la mujer la dueña del negocio. Define tus metas, no tengas miedo a pedir ayuda, mantén una abierta y no te rindas. Bueno, sí, seguro que le sirvieron de mucho. Vale, vamos a pasar a algo más visual. Estudiante de ingeniería versus estudiante de lingüística. Vale, fuera del obvio de que hay un hombre y una mujer, quiero que nos fijemos en cómo el resto de ejemplos ahora visuales que vamos a ver no solo están diferenciados por género, sino todos van a ser blancos, jóvenes, muy guapos y, sí, en general del mismo estereotipo. Vale, arquitecto secretario. Profesor de universidad, profesor de colegio. Y el más típico de todos, doctor enfermero. Aquí hay veces que me han dicho que, por ejemplo, en lo de estudiante de ingeniería o estudiante de lingüística, es verdad que en ingeniería hay más hombres y que en las carreras de letras hay más mujeres. Sí. Pero si nos pasamos a este, por ejemplo, en 2022 en España, el total de médicos que teníamos, un 60% eran mujeres. Es más, si nos vamos a la franja entre 35 y 45 años, sube a un 71% de mujeres. Por lo tanto, no podemos confiar en que esté representando la verdad y sea algo más allá de un mero sesgo. Vale. Hasta ahora hemos visto un par de ejemplos así un poco más bien graciosos y que nos afectan, pero de una manera muy acotada. Pero ¿dónde empieza a estar realmente el problema? Cuando estamos hablando de ámbitos que afectan directamente a la vida de las personas. Es decir, en salud, en finanzas y en el ámbito legal. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Vale, en salud tenemos un modelo buenísimo que diagnostica una enfermedad muy peligrosa con una seguridad de eso, el 99,x9%. Voy al médico, me diagnostica, vale, justo la tengo, genial, porque la hemos pillado a tiempo y voy a poder ponerme el tratamiento necesario. Vale, unos meses después tengo unos efectos secundarios horribles. Lo esperado, pero bueno, por lo menos tengo el tratamiento. Se descubre que en verdad no estaba enferma, que el modelo, bueno, me ha tocado ese 0,001%, pero ya tengo esos efectos secundarios pues, a largo plazo, hasta saber cuándo. ¿Qué hacemos? ¿Y de quién es la responsabilidad? Ahí es cuando no nos podemos empezar a permitir esos errores sin entender cómo se ha llegado a esa conclusión de por qué estoy enferma o no lo estaba. Me suena un poco a posible futuro, pero algo parecido pasó en Estados Unidos con el algoritmo Optum, que trataba a unos 200 millones de personas para ver quién necesitaba una sanidad, un enfoque mucho más intensivo. Resultó que el algoritmo se empezó a hacer famoso porque beneficiaba a los blancos un 50% más que a los negros. Es más, un 18% de los pacientes negros no recibieron la atención intensiva que necesitaban porque el algoritmo decidió que, bueno, que no estaban tan enfermos. ¿Cuál fue el error aquí? Que los datos que se habían tomado venían de seguros y costes médicos. Entonces el algoritmo interpretó que como los negros habían tenido menores costes, era porque habían estado más sanos, cuando históricamente el motivo es que habían tenido menos acceso a la sanidad y por eso había menores costes por esa parte. Vale. Finanzas, otro ejemplo real. El Apple Card, no sé si os sonará, salió en 2019 o algo así, bueno, de la mano de Apple y gestionado todo por detrás por el famoso banco Goldman Sachs. Mucha confianza nos debería dar. ¿Qué pasó? Que poco después de salir, la gente empezó a quejarse de que los límites de crédito eran mucho menores para las mujeres que para los hombres.
Es más, apareció el creador de Ruby y dijo, oye, es que a mí el crédito que me han dado es 20 veces mayor que el de mi mujer. Y resulta que además mi mujer tiene mucho mejor historial crediticio que yo. ¿Qué pasó? Investigaciones, culpas, ¿vale? Goldman Sachs. ¿Cuál fue la respuesta? Pues no sabemos por qué ha pasado esto. Vale, legal. Vamos a otro ejemplo. Estamos ante un modelo que decide si deberías seguir en la cárcel o si te dan la libertad condicional. Definitivamente un tema de bastante importancia. ¿Vale? Pues el tribunal lo utiliza y a determinado preso le sale que no, que debería seguir en la cárcel, que es demasiado riesgo para la sociedad. ¿Vale? El abogado de esta persona negra dice, no, no es verdad, ha tenido que ser una conducta adecuada, ha cumplido todo. ¿Qué ha pasado? Que nuevamente ese sistema tenía un sesgo racial brutal y se está utilizando, y lo conocemos precisamente por el escándalo que surgió de eso. El sistema se llama Compass, por supuesto en Estados Unidos, pero para no irnos tan lejos tenemos un sistema que hace exactamente lo mismo en España. Si lo queréis buscar, se llama Riscambi, también no exento de polémicas. Entonces, ¿cómo tratamos el hecho de tener modelos que son capaces de mejorar y solucionar mucho nuestra vida, pero sin que supongan un peligro? Pues vamos a empezar por los modelos Glassbox. Una opción que tenemos siempre es utilizar modelos que sean inherentemente explicables. Algunos ejemplos son las regresiones lineales o logísticas, en las que cogemos unas categorías y vemos, pues, hay un modelo lineal sencillito, qué número nos daría o qué categoría nos daría. Genial, o sea, tenemos la ecuación delante, vemos exactamente qué importancia se le está dando a cada cosa. Otro ejemplo, árboles de decisión. Más de lo mismo, tenemos un nodo, tenemos una probabilidad de irnos por aquí, de irnos por allá. Cuando llegamos al final del camino, si no nos convence esa solución que nos ha dado, retrocedemos, vamos nodo por nodo y sabemos dónde puede haberse equivocado o dónde puede estar malinterpretando alguna información. Vale. Y redes bayesianas, por supuesto, basadas en el teorema de Bayes y en la probabilidad condicionada. Que, bueno, es un grafo dirigido en el que de nuevo vamos a ver qué probabilidad tengo de que ocurra una cosa, esas se unen a otras y ver cómo se llega al camino final. Una idea similar de poder seguir el camino hacia atrás como la de los árboles. Si bien estos son solo 3 ejemplos, es un poco para que nos hagamos a la idea de qué es un modelo explicable. Ahora, ¿qué es un modelo no explicable, de caja negra? Lo llamamos de caja negra porque en estos 3 modelos que os acabo de enseñar, o sea, tenemos la entrada, tenemos el modelo, podemos ver transparente lo que está haciendo y tenemos la salida. En un modelo de caja negra tenemos la entrada, tenemos una caja mágica que va a hacer sus cosas y tenemos la salida, una salida fantástica. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Primero tenemos las redes neuronales profundas, nos sonarán a todos por lo mucho que está en boca últimamente, con esa idea de imitar un poco el funcionamiento de un cerebro y neuronas que puedan ir aprendiendo patrones después de entrenarlas muchas veces. ¿Vale? Máquinas de vector soporte, que buscan un hiperplano que puedas separar en categorías. U otro también muy famoso, los conjuntos de árboles. Este es muy gracioso que esté aquí porque los árboles de decisión hemos visto ahora que son inherentemente explicables. Vale, pues los conjuntos de ellos no lo son. Tenemos por un lado el Random Forest, que también es bastante conocido, en el que vamos a coger un montón de esos árboles, cada uno con un subconjunto de algunas categorías o de algunos datos, y según el resultado que nos dé, luego vamos a utilizar esos resultados. ¿Vale? Según queramos, pues, una clasificación, una regresión, habrá que hacer una media o un voto de cuál es la categoría que más ha salido en esos árboles. Y luego el gradient boosting, que coge los árboles y en vez de ponerlos en horizontal e ir sumando resultados, usa el primero, ve qué errores nos ha dado, entrena el segundo para que corrija esos errores, tercero, cuarto y así.
Entonces, de nuevo, hay, por supuesto, muchos más modelos, pero por poner solo algún ejemplo de a qué es a lo que nos referimos. Y ahora, métodos de explicabilidad. Vale, vamos a pasar por 4 métodos que son, creo, los más conocidos y los que más se pueden aplicar a la mayoría de modelos que utilicemos luego nosotros. Y el primero es SHAP, basado en la teoría de juegos. Y esa gráfica tan bonita de ahí es la que te da directamente la librería de SHAP en Python. Entonces, la idea es que tú has visto un equipo y ese equipo lo hace muy bien, pero no puedes seleccionar a todo el mundo. Entonces, quieres ver cuáles son los mejores jugadores. Pues pruebas a verlos entrenar por separado. Pruebas a juntarlos con personas de otros equipos. Pruebas a hacer distintas combinaciones hasta que ves qué jugadores son más importantes para el partido y cuáles menos. Es la misma idea, pero apliquémoslo a un caso real. Vale, aquí no hace falta que nos quedemos con los números, solo para tener algo tangible que manejar. Y tenemos un modelo de Machine Learning que predice la aprobación de un préstamo. Genial. Nos va a decir que lo aprobamos si tenemos más de un 0,7, nos lo rechazan si sale menos de un 0,7. Y además, la media de aprobado es 0,55. Guay. Vale, estas son las características con las que vamos a trabajar. Ingreso anual y deuda actual, bueno, en miles. Y historial crediticio, un valor entre el 0 y el 1. Vamos a este cliente concreto. Se rechaza su préstamo porque obtiene un 0,5. ¿Qué es lo que ha hecho el modelo para llegar a ese 0,5? Tenemos unos datos concretos, pues vamos a echarle un vistazo con esta idea de teoría de juego de SHAP. Primer paso, generamos esos subconjuntos de características. Ejemplo, vale, vamos a primero no coger ninguna, no nos cambia la cosa, vamos a ir cogiendo una, ir sumando más, pasando a la siguiente, hacer todas las combinaciones posibles. En este caso, 5 características, 2 elevado a 5, 32 filas tendría la tabla. Vale, pues promediamos las contribuciones de las combinaciones que tienen esa característica. Es decir, si lo que nos interesa es el historial crediticio, vamos a hacer una media con las contribuciones que incluyan historial crediticio. Si solo contásemos con estos ejemplos, más 0,10, más 0,8 y menos 0,5. La media nos da un más 0,04. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el resto de categorías y obtenemos estos valores finales. Vale, aquí, aunque no esté representado con colores, ya estamos viendo cuáles son las características que más han influido en el modelo. En primer lugar estaría el historial crediticio y en segundo la deuda actual, porque nos interesa valor absoluto. Algunas están influyendo hacia el lado positivo, algunas hacia el lado negativo, pero las que más influyen son las que tengan un valor absoluto mayor. Y con esto pues sabríamos qué ha sido lo más importante para tomar esa decisión, que es al final lo que buscábamos. Vale. Hay algunos pros y contras. El pro más importante es que se puede utilizar en prácticamente la mayoría de modelos que vamos a entrenar, y luego que nos da una explicabilidad local y global, porque podemos preguntar por una característica, pero podemos ver también esas combinaciones de historial crediticio más edad. Contra, es muy costoso. En la tabla que hemos generado ahora, con 5 características, eran 32 filas, pero va a ir creciendo exponencialmente el número de características. Y puede ser difícil de interpretar, por tanto, en modelos complejos. Vale, pasamos al LIME, otro de los más famosos en técnicas de explicabilidad. Aquí la idea es coger un cliente concreto, ya no estamos hablando del modelo, y perturbar ligeramente los datos que tenemos para que sean muy parecidos, pero no exactos. De esta forma, pues vamos a ver cómo cambia si tocamos uno u otro. Y de nuevo, este es un ejemplo de gráfica que podéis hacer con librería de Lime, tal cual en Python. Vale, volvemos a tener los mismos datos. Esta vez no preguntamos qué le importa al modelo, sino qué importa de este cliente. Nos hemos pasado a una explicabilidad local. Vale, datos similares. Pues si decíamos antes que originalmente los ingresos iban a ser de 50.000, cambiamos alguno, edad, deuda, vale, ahí se ven los cambios reflejados.
Predecimos la probabilidad de aprobación para estos datos. Por supuesto, va a variarnos un poco, genial. ¿Vale? Y ahora vamos a tener que hacer un par de pasos para crear a continuación un modelo lineal y poder pasar a la explicabilidad de un modelo lineal sencillo, como la regresión. Entonces, calculamos la distancia que tenemos con el original. Por ejemplo, 55, el original eran 50, pues 35, 30, 15, 3 a 2 y nos da 7,1. Me da igual, el número que sea. ¿Vale? Ponderamos. Es decir, en nuestro modelo lineal lo que vamos a estar buscando son pesos. Entonces, para hallar los pesos, en este caso, vamos a utilizar una distribución gaussiana que nos lo acerca un poco más. No he puesto la fórmula, pero tendréis que creerme. Y por último, ya lo podemos aplicar a un modelo sencillo con esa ponderación. En este caso, nos daría esto. Fantástico, porque yo puedo ver 0,15 historial crediticio o 0,3 deuda. Tengo muy claro cuál es mayor o menor, cuál es negativo, cuál es positivo, tiene un más o un menos. Acabamos de crear una explicación que a mí me hace mucho más sencillo decir por dónde tengo que tirar, cómo puedo mejorar mi puntuación para que me den el préstamo. Vale. Entre los principales pros, hablar de que es computacionalmente mucho menos costoso, y entre los principales contras, que no funciona tan bien al escalarlo a modelos muy grandes. Y por supuesto, perturbaciones pueden ser irreales. ¿Vale? Alguna vez igual lo intentáis y os dice que un ejemplo va a ser la edad menos 2 años. No. Permutación de importancia de características. PFI. La idea es ver qué características son más importantes para nuestro modelo. Entonces, volvemos a hablar de una explicabilidad a nivel global. Tenemos una accuracy del 85%. Genial, tomamos nota. Permutamos una característica, en este caso otra vez historial, a ver qué pasa. Le vamos a dar valores aleatorios. En este caso tenía que ser entre 0 y 1, pues mantenemos esos márgenes, pero totalmente aleatorios. Lo hacemos con todos los ejemplos que tengamos. Guay. ¿Cuánto ha variado la precisión? ¿Ha bajado mucho? ¿Ha bajado poco? Si ha bajado mucho, era una característica muy importante. Si apenas ha variado, a pesar de que hemos hecho malabares con ella, era una característica muy poco importante. Repetimos, bueno, para todas las características que nos interesen. Y pros y contras. Pro principal para mí es muy fácil de interpretar y estás viendo en todo momento enseguida, sin tener que pasar por muchos pasos, lo que está ocurriendo. Contra, no captura interacciones entre variables. Es decir, si hay alguna correlación por ahí, posiblemente no nos va a funcionar tan bien. Vale, explicaciones contrafactuales. Este creo que es el modelo que por defecto se nos ocurriría como humanos si nos dijesen cómo confirmas que funciona. ¿Es blanco? No, pues demuéstrame que no es negro. Esa es la idea. Crear un ejemplo que sea contrario y ver qué ocurre cuando lo aplicamos. Entonces, está muy guay porque es muy fácil de entender para nosotros, pero no siempre podemos encontrar ese ejemplo que nos ayuda a solucionarlo. Esta técnica funciona especialmente bien cuando la combinamos con alguna de las anteriores. Por ejemplo, la combinamos con SHAP, hacemos un SHAP antes y vemos qué características aportan más información. ¿Vale? Y luego decimos, vale, pues voy a ver dentro de estas características cuánto tengo que variar mi puntuación en cada una para conseguir ese aprobado del préstamo. A diferencia de los otros modelos, no nos explica qué ocurre por dentro. Nos explica cómo cambiar la solución, que puede ser igualmente útil para otros casos. Y luego, por poner un ejemplo de, igual no tanto una técnica, pero sí, pues muy al día con todo el tema de la inteligencia artificial y modelos de lenguaje, la visualización de la atención. Sabemos que los modelos de lenguaje se basan en un mecanismo de atención que decide en un texto a qué palabra darle más protagonismo y
y luego qué palabras vuelven a estar más cerca de ella. ¿Vale? Si tuviésemos, por ejemplo, un modelo que nos traduce del inglés al español, vosotros, solo por intuición, ¿qué palabra diríais que es la más importante? Posiblemente gato. Y la siguiente, posiblemente sentarse. Porque con gato y sentar ya tenemos prácticamente todo el significado de la frase el gato se sentó en la alfombra. Es una idea muy parecida a lo que hacen los modelos y poder ver a qué parte se le está dando más importancia nos permite entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Un ejemplo ya con un heatmap, que es pues, una forma de visualizarlo mucho más gráfica, mucho más accesible para nosotros, sería pues, en esta otra traducción del francés al inglés, la que vemos que, por supuesto, la palabra a la que más atención está prestando cada una pues, es su traducción directa. Sería el color cuanto más claro, mayor atención, y cuanto más oscuro, menor. Entonces, volviendo un poquito... Uy, perdón. Vale, aquí es verdad que mola mucho lo de tener el heatmap y poder verlo, pero cuando empezamos a trabajar con modelos muy grandes, empieza a perderse mucho, sobre todo cuando tenemos muchas capas neuronales o un nivel de profundidad inabarcable. Entonces, está muy bien como visualización, pero bueno, todavía queda mucho por investigar en la parte del LMS. Resumen de cómo utilizar estos 4 modelos principales generales de manera que me ayuden a que mi proyecto lo entienda mejor el cliente o sea capaz de venderlo mejor a un siguiente cliente o yo directamente sea mucho más hábil a la hora de defenderlo y explicar por qué he elegido utilizar ese modelo y no otro. En primer lugar, ¿queremos explicar por qué o queremos cambiar la predicción? Luego, ¿queremos hablar del modelo o queremos hablar de un caso concreto? ¿Es global? ¿Es local? ¿Qué es lo que más nos interesa? Pues, en teoría, con estos 4 modelos deberíamos ser capaces de contestar a las preguntas más habituales sobre la mayoría de pruebas técnicas que estemos usando. Vale. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, otro tema interesante ya no es si a nivel ético o incluso empresarial nos interesa utilizar la inteligencia artificial explicable, es que vamos a tener que usarla. ¿Vale? Y ahí está pues, la regulación de ella de la Unión Europea o incluso un proyecto de ley aquí en España que está aprobado este enero. O sea, es una cosa que se está viendo los peligros que tiene con los ejemplos que hemos puesto de salud, de finanzas y de legal, y que no podemos dejar pasar. Entonces, es verdad que hasta ahora estaba muy inexplorado, pero bueno, confío en que nos dé un poquito más de ganas esta introducción para echarle algún vistazo más serio. Y ahora sí, si tenéis alguna pregunta. Sí. Sí, vienen ahora. Nada, vienen. Hola, me surgió una duda principalmente, valga la redundancia con el principio, que es que basándome un poco en el principio de trash-in, trash-out, o sea, según la ingesta de datos que se entrene a la propia IA, te va a dar una respuesta o te va a dar otra. Sí. ¿Se llegó a probar de alguna forma quitando en sí, entre comillas, el sesgo, porque no sé qué sesgos se aplicaron, la etnia o el género? ¿Me estás hablando en concreto de qué parte? En los ejemplos que has dicho del principio, que da un historial crediticio y en otro que decía... Vale, sí. Uy, perdón. Uy. Y el otro era de Vale, una por salida aquí de prisión. estamos, ¿no? Sí. Sí, luego sobre todo el tema de aquí, de legal, con el tema de cadena perpetua, sí que se tuvo que modificar el modelo y se sigue utilizando y parece que
la cosa ha mejorado un poco. En cuanto al de salud, no te sé decir qué llegó a pasar con él, pero o se tuvo que modificar o directamente se tuvo que quitar. ¿He respondido? Sí. A ti. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hola. ¿Sí? Muchas gracias por la charla. Una duda que me surge es si los modelos de explicación de caja negra entiendo que pueden de alguna forma llegar a simplificar el modelo y se ha planteado o se está usando para simplificar estos modelos y hacer que sean más eficientes. O sea, como una forma de resumir un modelo. Vale. Sí, es parte de un poco lo que explicábamos antes cuando, por ejemplo, con Lime pasábamos a esa pequeña ecuación en la que nos daba ya los pesos. Al final lo que estamos haciendo es pasar un caso concreto de ese modelo a un sistema mucho más simple. Sí que se está intentando hacer y hay casos en los que es posible, pero hay que tener en cuenta que cualquier reducción suele acabar perdiendo información. Entonces, ajustando bien a qué se aplica. Gracias. Muchas gracias por tu explicación tan pausada y tan clara. Gracias. A ver, a mí me hace la sensación de que todos los métodos que has explicado, 4 o 5, no sé cuántos han sido, ¿no? Que en el fondo todos ellos lo que buscan es explicar de formas distintas la distinta contribución de las variables de entrada, de los datos de entrada en el resultado, ¿no? Pero no dan respuesta a otra pregunta que los humanos nos hacemos, que es ¿por qué? En el sentido de cuál es la razón, no simplemente aclararme la ecuación matemática que sale al final, ¿no? La relación funcional entre los datos de entrada y salida, ¿no? O sea, explícame el por qué, que es lo que quiere el paciente ante las explicaciones del médico, lo que quiere el juez ante la argumentación del abogado o el abogado ante, ¿no? O ante el crédito, ¿no? O sea, no me pongas una fórmula, dame razones, ¿no? Que eso es explicar también. Entonces me parece que ninguno de estos métodos en realidad está acercándose a ese otro aspecto de la explicabilidad. Que algunos, perdona, ya llaman no explainability, sino explicability. Sí, el juego de esos dos términos también da para otra charla, igual que esta. Es verdad que no da las razones. La idea de estos modelos no es que sean totalmente autónomos, especialmente pues, en esos campos que hemos dicho tan sensibles, es que haya una persona que pueda supervisarlos, pero que le faciliten y le aligeren el trabajo. Esa sería la persona encargada con ese conocimiento experto de trasladar esos datos a razones. En sí no nos va a dar razones nunca. Y el objetivo principal de la explicabilidad es encontrar el cómo funciona por dentro, no lo que me dices de ver qué es lo más importante aparentemente, que al final no deja de ser pues, un juego de entradas y salidas, no vemos todavía lo que está pasando. Pero sí, ayudar sí ayudan y han permitido pues, bueno, que se puedan utilizar especialmente todo el tema de finanzas bastante más de lo que se hacía hace unos años. Pero sí, es el objetivo a largo plazo. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada. Bueno, pues muchas gracias. Sí, voy a poner un par más. Os voy a dejar por aquí, si llego en algún momento, un par de redes para que contactéis. Bueno, si os interesa la empresa, pues genial. Y sobre todo, si tenéis alguna duda, queréis investigar algo más de estos modelos, ¿vale? Escribidme por LinkedIn o por correo. Y luego, si os ha gustado esta charla, solemos dar una al mes de este tipo, de tecnologías nuevas, cositas raras, innovación, que igual os gusta. Ahora ya sí. Gracias.